a la conciudadanía mundial, el predicador Guzmán quiere referirles a qué se deben los cumplimientos de esta pandemia que está atacando y cómo es que Dios en esa forma está hablando. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto y hasta el día de hoy Dios es con Israel. Pero hablando a nivel mundial, en el libro de Éxodo, conforme Dios habló con el profeta Moisés, refiere a Israel las palabras siguientes, de las cuales también los gentiles tomamos nosotros como nuestras. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, leemos de la manera siguiente la Biblia antigua, no las nuevas versiones. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estos son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, al profeta Moisés se le fue dicho las palabras que iba a dirigir a Israel. Si Israel oía las palabras de Jehová Dios, es un hecho que iba a ser salvo de estos tiempos que son el exterminio total de la humanidad. Si nosotros, por ejemplo, vemos que el pueblo de Israel delante de Dios es especial tesoro, si le obedece a las palabras dichas a Moisés, también los gentiles que estamos alrededor o tierras lejanas de Israel, también nosotros tenemos iguales derechos. En el capítulo, por ejemplo, del Deuteronomio, estoy leyendo los libros de la ley, en el versículo 6 dice así lo siguiente: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha elegido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Significa entonces que Israel para Dios es un pueblo especial. Todos sabemos que Israel no recibió a su mejor profeta, que fue Jesucristo. Y este profeta que traía toda la voz de Dios como para su pueblo, el cual quería sacarlo de este mundo de corrupción y trasladarlo nuevamente a su paraíso, Israel no ha querido obedecer. Como también los pueblos gentiles que no han querido obedecer. No puedo decir en el verbo no hemos querido obedecer, es diferente, porque el que les habla ha querido obedecer, aunque no puede ser perfecto nadie en la tierra, aunque esté practicando la palabra de Dios. Si nosotros, por ejemplo, vemos que nuestro Dios habla, Él dice que habló de la misma manera y ha hecho una sugerencia a todo el mundo general cuando se manifestó Moisés y Elías hablando con nuestro Señor Jesucristo, según el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo. Allí vemos nosotros, viendo Dios, cómo puede a su pueblo, que es especial para Él, sacarlo de un mundo de corrupción y trasladarlo a los atrios de Jehová Dios. Vemos nosotros como el apóstol Pedro está dando la manifestación de lo que oyeron, cómo fue que se oyó la voz de Dios cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Significa entonces que Dios viene hablando desde los tiempos antiguos por medio de los patriarcas, luego por medio de los profetas, luego nos habla por medio de Jesucristo para poder deliberar al hombre de la catástrofe que se está acercando, porque este mundo no va a ser eterno, este mundo tendrá su fin, los cielos y la tierra tendrán su fin, como dice Isaías 67, 1 en adelante. Si nosotros, por ejemplo, vemos cómo Dios dejó oír su voz,
los apóstoles oyeron esa voz y tuvieron temor. Hubo uno que se atrevió a decirle a Jesucristo que podían hacer 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para Jesucristo, y quedarse allí. Un misterio grande que era la presencia del Espíritu Santo manifestándose por medio de Jesucristo en favor de Israel, que lo representa Moisés, y a Elías el rapto de la iglesia. Eso es lo que se está viendo allí. Si nosotros, por ejemplo, al contemplar estos cumplimientos que se dieron, también podemos conocer que la oportunidad la tenemos todos al oír la voz de Dios. Por eso decía Dios: oye cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová Dios. Que hijos y los engrandecí, y ellos se han revelado contra mí. Dios también ama la imagen suya por medio de la creación humana, y a todos los quiere salvar. Lo que resta es que el hombre obedezca a la palabra de Dios como está escrita, no como el hombre la ha transformado, porque el hombre, tratando de vivir un evangelio como a él le place, ha hecho muchos cambios en la forma de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ha traído consecuencias, porque si nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo habla, está diciendo entonces que el hombre no quiere obedecer a la palabra de Dios porque quiere hacer sus propios principios de fe. Entonces, nosotros vemos que es necesario que las cosas se hagan como Jesucristo las hizo. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si el Señor y el Maestro ha hecho todas estas cosas, vosotros seréis bienaventurados si las hiciereis, exactamente como las hizo nuestro Señor Jesucristo. Hubo una mujer samaritana que hablaba con nuestro Señor Jesucristo, y al parecer esta mujer no era una mujer ilustrada, era una persona común y corriente, en la cual aseguró que era nuestro Señor el que iba a venir a hablar, que hablaba con ella. Y lo voy a leer para que sea más segura la expresión con la que estoy hablándole a las personas. Dice en el capítulo de San Juan, capítulo 8, versículo 48, esta confirmación sobre la palabra que viene en Jesucristo, la cual hace bien la humanidad en oírla. Dice: respondieron entonces los judíos y dijéronle: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Entonces, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces, ese es el caso que estamos viviendo hoy. Si las personas, por ejemplo, viendo esta situación, invocaran el nombre de Jesucristo e hicieran las cosas como están escritas, no habría esta aflicción descomedida que se mira. La gente sujetas a las leyes de los hombres, ocultas, privadas en sus casas, sin hacer la revolución de pecado que se ve cuando no hay estos cumplimientos. ¿Por qué no puede entonces sujetarse a obedecer la palabra de Dios, que es la que le va a trasladar a la eternidad? Si nosotros vemos todo esto, estaríamos bien seguros de hacer las cosas. Pues esa mujer decía así, y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, ese es el que ha enviado ha enviado Jehová Dios, para que el que crea en él no se pierda, mas tenga la eternidad en su vida. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos las cosas que se están cumpliendo, los que predicamos la palabra de Dios, quisiéramos decirle a las personas que crean en Jesucristo. No hay otra alternativa, porque hay un día que el hombre pasará por los juicios de Dios, y allí va a ver lo bueno que hizo y lo malo que hizo. Entonces el hombre, si buscó a Jesucristo y no pudo ser perfecto, queriendo guardar sus mandamientos, pero hizo el esfuerzo, tendrá que ser delante de Dios amnistiado, podríamos usar esa palabra, perdonado. Entonces,
Así es como nosotros hacemos las cosas, los apostólicos o iglesias apostólicas, con el fin de que las personas conozcan el Evangelio, y a nivel mundial se le está hablando para que ellos conozcan. Quiero ir abreviando ya en el capítulo de San Lucas 23, 39 al 43, leemos algo muy importante y quiero que todos lo podamos oír para que vea cómo es el plan de Dios, qué grande es su misericordia. Si nosotros, por ejemplo, vemos todo esto, sabemos que las cosas son exactamente como están escritas. Habían dos criminales a la par de Jesús cuando había de ser crucificado. Uno de ellos, recuerdan ustedes, que le injuriaba y le tocaba diciendo que si era verdaderamente el Hijo de Dios, que bajara de la cruz y que también les librara a ellos. Entre tanto había otro que juzgaba al tal ladrón y se hacía cargo de sus hechos. Dice la Escritura, que cuando ya había dicho al Señor Jesús, o había hecho que Jesús oyera lo que estaba replicándole al otro ladrón, le dice: aún nosotros nuestra muerte la pagamos con nuestros hechos, más ningún mal hizo. Entonces vuelve su rostro a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo, ¿qué le digo? De veras te digo que de ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Veamos cómo dos personas, una de ellas reconoce y no le importa ver que Jesucristo está muriendo igual que él, y no duda, tiene fe que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo a ser sacrificado para que ellos puedan alcanzar la salvación. Entonces vemos que no hay poder entre la humanidad, unos más que los otros. No, somos cortados con la misma tijera y estamos pesados con el mismo pecado. Hombre uno que haya nacido de voluntad de hombre no existe, sino Jesucristo es el único que puede perdonar los pecados. Quiero leerles esa porción para ir terminando. En el libro 23 de San Lucas, desde el 39 al 43, quiero que le pongamos cuidado a las personas que todavía no han creído al Evangelio. Pueden hacerlo como lo hizo esta persona. Allí no había un sacerdote, no había un confesor, solamente aceptó que era un criminal y luego le dice a Jesús que se acuerde de él. No hubo río donde fue bautizado, no hubo persona que conoció, que aceptó a Jesucristo, no. Solo confesó sus pecados y eso le liberó. Entonces, así las personas que están a nivel mundial, si está solita en una montaña, en un río, en un mar, donde quiera que esté y está afligido, invoque el nombre del Señor Jesús y sea secreto, manténgalo y sosténgalo para que más tarde usted pueda ir a una iglesia y le puedan hacer sus ceremonias. Espera, siempre que se predica el Evangelio en su pureza en esos lugares, porque también hay muchos lugares que están predicando falsos evangelios. Leyendo, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondió el otro, reprendiéndole, diciéndole: ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Veamos cómo es esta persona. Ya había oído de Jesús, por eso tuvo fe en él, que aunque estaba crucificado, no importaba, un día va a regresar y va a resucitar a los que creyeron en él. Porque van a haber dos resurrecciones, los que creyeron en Cristo y la que no creyó nunca en Cristo, unos a la izquierda y otros a la derecha. Espero que la ciudadanía mundial crea en Jesucristo para que todos vayamos a la derecha como ovejas. Luego dice el verso 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. ¿Qué fe de ese criminal? Tenía fe que haber confesado sus pecados al otro delante de Jesús, tuvo la oportunidad de alcanzar el perdón de Jesús y tener la promesa de entrar al paraíso. Termino leyendo. Y dijo a Jesús:
acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vea qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Si usted está sufriendo persecución, está afligido por esta pandemia que existe, crea en Jesucristo, el Cristo vivo que se bajó de la cruz, no el que está en la cruz sin poderse mover. No, en el Cristo que ha venido al mundo está a la diestra del Padre de las alturas y desde ya nos está juzgando conforme a lo que estamos haciendo. Y esta aflicción y esto que está sucediendo es la voz de Dios hablando al pecador que proceda al arrepentimiento para que Dios tenga en él misericordia. Dios les bendiga.